Qué bueno que podemos estar juntos esta noche de miércoles, como cada miércoles, para orar juntos como iglesia y también para reflexionar en la palabra del Señor. El día de hoy me gustaría que tomáramos un tiempo reflexionando en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 23. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 23. Les pido que por favor puedan tener sus Biblias abiertas en este texto. El título de la reflexión de esta noche es El engaño del pecado. Entonces, este pasaje aquí en Primero de Samuel capítulo 15 nos habla del pecado de Saúl y la razón por la cual el Señor lo rechazó como rey. Pero para comprender mejor este texto, para comprender mejor el fracaso de Saúl, es importante hacer un breve repaso acerca de lo que ocurrió. Y bueno, recuerden, Saúl fue el primer rey de Israel y él recibió una orden directa de parte de Dios. Ahí en el versículo 13, cuando el profeta Samuel llega ante él, Saúl le dice, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Pero más adelante, en el versículo 18, el profeta Samuel, resume lo que realmente se le había encomendado a Saúl. Y le dice Samuel a Saúl, ¿no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. Y siempre que en la Biblia nos encontramos textos así donde Dios pide a su pueblo, destruir a otra nación, a otro pueblo, parecen textos muy duros y podemos pensar cómo es posible que Dios ordene exterminar a un pueblo. Pero no debemos interpretar estos versículos de una forma superficial, tenemos que entender el contexto de lo que está pasando. Y los amalecitas era un pueblo brutal, cometían todo tipo de atrocidades, eran saqueadores, violentos, y si quieres entender un poco más sobre la crueldad de los amalecitas, puedes leer, por ejemplo, los capítulos 1 y 2 del libro del profeta Amós, donde se nos relatan los horrores que estas naciones como estas, como los amalecitas y otras que vivían también en la tierra prometida cometían. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se detiene un pueblo como los amalecitas? ¿Cómo se detiene a estas naciones que están acostumbradas a arrasar a otros, a destruir a otros? Y la respuesta es con la fuerza, así es. Pero cuando Dios ordena a Saúl ir al rey Saúl y a Israel atacar, establece una diferencia crucial. Les dice, no deben actuar como las otras naciones que están a su alrededor, porque las naciones de esa época, cuando iban a la guerra, no solamente destruían, también saqueaban. Enriquecían sus imperios tomando esclavos, tomando del ganado, tomando recursos, tomando tierras. En ese tiempo la guerra no solamente era un tema de, bueno, yo soy una mejor nación que la tuya y te voy a conquistar, no, en ese tiempo la guerra era una vía de enriquecimiento, como lo son las guerras también en nuestro tiempo. Ahora las guerras no se trata simplemente de justicia o hacer pagar a alguien que hizo algo incorrecto, se trata también a veces de enriquecimiento. Esa es la razón por la cual también las naciones en nuestro tiempo se enfrentan en guerra. Sin embargo, Dios le dice a Saúl que esta acción no va a ser para su beneficio. No es un acto de conquista, sino un acto de justicia. Por lo tanto, no debía obtener ni una sola ganancia de esta campaña militar, no debía obtener ningún botín, nada de esclavos, nada de riqueza. Era un mandato para ejecutar la justicia de Dios a esas naciones que vivían completamente alejadas de Dios y por lo tanto les pidió que no se enriquecieran. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl hizo todo lo contrario a lo que le había pedido Dios. Adoptó los mismos valores de la nación que ellos debían juzgar. En el versículo 9 se nos dice, además de perdonar la vida del rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía.
Saúl no solamente desobedeció a Dios, sino que actuó exactamente como las naciones paganas. Conservó lo valioso, tomó al rey como trofeo de guerra y desobedeció el mandato de Dios. Y al hacer esto, falló por completo en su llamado como rey de Israel. Su misión era guiar al pueblo a ser una nación distinta. El pueblo de Israel tenía que ser una nación santa, una nación apartada, una nación diferente a las demás y de esa manera reflejar la luz de Dios entre las demás naciones. Pero al actuar como cualquier otro rey, Saúl mostró que no estaba interesado en obedecer a Dios, sino que solamente él deseaba aprovecharse de la situación. Por eso el Señor envió al profeta Samuel con este mensaje claro: has sido rechazado. Así fue como fracasó Saúl, pero la pregunta profunda que tenemos que hacernos en este momento y en lo que me gustaría que reflexionáramos es ¿por qué fracasó Saúl? Ya vimos qué fue lo que hizo para fracasar, pero ¿cuál es la razón por la cual decidió tomar estas acciones el rey Saúl? Y para entender la historia de Saúl tenemos que recordar que él empezó siendo un hombre modesto, él empezó siendo un hombre humilde. Cuando Samuel fue enviado por Dios para decirle a Saúl que había sido elegido como el primer rey de Israel, ahí por ejemplo tenemos en Samuel capítulo 10 se nos cuenta que cuando llegó el momento de presentar a Saúl delante de todo el pueblo, Saúl estaba escondido entre el equipaje. Saúl no quería en ese momento ser ungido como rey, sentía pena, sentía vergüenza y entonces estaba escondido. Entonces tuvieron que ir a buscarlo y ungirlo como el rey. ¿Qué fue lo que pasó para que este hombre tímido, modesto, humilde, terminara cometiendo un acto de desobediencia tan grave con tal de enriquecerse? ¿Cómo ocurrió este cambio en el corazón de Saúl? Aquí está la respuesta. El pecado tiene una capacidad infinita para engañarnos y el corazón humano está inclinado al engaño que causa en nosotros el pecado. Tenemos que entender esto, esto es muy importante. Todos nosotros, todos nuestros corazones están corrompidos por el pecado y el pecado hace que nos engañemos, que tengamos una percepción incorrecta de quiénes somos nosotros y también que tengamos una percepción incorrecta de lo que estamos haciendo. El pecado hace que justifiquemos lo que estamos haciendo y no podamos ir a un verdadero arrepentimiento. Fíjate cómo se manifiesta esto en la historia que se nos muestra aquí en primero de Samuel capítulo 15. Vea lo que dice el versículo 19. Aquí Samuel le pregunta directamente a Saúl: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y la respuesta de Saúl en el versículo 20 es asombrosa. Le dice: yo sí he obedecido al Señor. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Samuel le está mostrando con claridad su pecado y Saúl está absolutamente convencido de que ha hecho lo correcto. Y más adelante en el versículo 22, Samuel le dice esto: el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Saúl, tú no estás prestando atención. Crees que escuchaste, pero no escuchaste en verdad. Simplemente escuchaste lo que a ti te convenía escuchar. No estás prestando atención. Entendiste la orden, pero no quisiste obedecerla y estás manipulando lo que se te dijo para obtener ganancias de manera deshonesta. Y es así funciona el autoengaño del pecado en nuestros corazones. El autoengaño es la capacidad de saber la verdad, pero elegir ignorarla, porque amenaza nuestras prioridades, porque amenaza lo que pensamos que queremos y que necesitamos. Y por eso nos incomoda tanto realmente obedecer a Dios, porque obedecer a Dios va directamente opuesto, va directamente en contra de nuestros propios intereses. Fíjense, esta frase me gustó mucho al preparar esta reflexión de esta noche. El autoengaño no es el peor pecado, pero es la razón por la que cometemos los peores pecados. Ser autoengañados por el pecado en nuestro corazón no es el peor pecado, pero las consecuencias que trae el hecho de que nosotros mismos nos engañemos acerca de
la verdad de Dios acerca de lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo, o acerca de esas cosas que nosotros queremos ayudarle a Dios para que se haga lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer. ¿Les ha pasado esto en su vida? ¿Que han intentado ayudarle a Dios de alguna forma? ¿Que en algún momento de su vida parece que Dios no está actuando como ustedes piensan que debería de actuar y entonces lo que hacen es intentar ayudarle? Señor, tú seguramente quieres que te dé un empujoncito. Tal vez parece que esta relación romántica no es algo que yo tenga que estar comenzando, pero te voy a echar un empujoncito, Dios, porque tal vez yo sé mejor que tú cómo funciona esto de las relaciones sentimentales. O en tu trabajo, tal vez sabes que tienes que tomar una decisión honesta en lugar de mentir, pero sabes que el que tranza no avanza y dice, Señor, tú sabes que el que no tranza no avanza, así que tengo que hacer esto. Perdóname, Señor. ¿Se dan cuenta cómo funciona el autoengaño? Uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia lo vemos en Romanos 1, donde se nos dice que los hombres conocieron la verdad, pero decidieron darle la espalda a la verdad y hacer lo que sus propios corazones pensaban que era lo mejor. Conocieron la verdad, pero prefirieron caminar conforme a la mentira. Entonces, el autoengaño del pecado no significa que no sepamos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Preferimos autoengañarnos. Y eso es exactamente lo que vemos con el rey Saúl. En el versículo 13, cuando Samuel llega, Saúl lo recibe con una sonrisa y le dice, que el Señor te bendiga, Samuel. He cumplido las instrucciones del Señor. Y Samuel le responde, ah, sí. ¿Y qué es ese bálido de ovejas que escucho? ¿Qué son esos mugidos de vaca que se escuchan en el horizonte? ¿No te pedí yo que terminaran con todo, que exterminaran todo? Y ahí empieza Saúl a justificarse. Vea lo que dice en el versículo 15. Son las que nuestros soldados trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Se dan cuenta? Primero Saúl se justifica echándole la culpa a sus soldados y luego intenta encubrir su desobediencia con religiosidad. Dice, no fue desobediencia, apartamos estos animales que Dios nos pidió que nos destruyera, pero nosotros los apartamos porque nosotros somos más inteligentes que Dios, somos más sabios que Dios y los ofrecimos para la adoración a Dios. ¿Por qué nos estás regañando por esto, Samuel? ¿Qué no te estás dando cuenta lo buenos que somos, lo religiosos que somos? Deberías estar orgulloso de nosotros porque hemos ofrecido estos sacrificios. Ahí está, Saúl autoengañándose. Hay una historia de Elizabeth Elliot, una autora, y que ilustra muy bien esto que vemos en la vida de Saúl. Elizabeth Elliot era una misionera y tenía tres hijos. Uno de ellos se llamaba Tommy y estaba jugando un día con las bolsas de papel en la cocina, desordenándolo todo. De repente recordó que tenía su clase de piano, así que corrió a practicar su clase de piano y entonces llegó su padre a casa y lo encontró tocando himnos cristianos y le preguntó, Tommy, ¿por qué dejaste la cocina hecha un desastre? Y Tommy respondió, pero papá, ¿por qué te importa que haya dejado la cocina hecha un desastre? Estoy cantando canciones a Jesús. Y entonces su padre, de manera sabia, le respondió, no sirve de nada cantarle canciones a Jesús, Tommy, si has sido desobediente. Ahí está lo que Samuel le está diciendo a Saúl. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Dios no quiere tu religiosidad si no hay obediencia. No quiere tu sacrificio si no tiene tu corazón. Y por desgracia la historia de Saúl no termina con un verdadero arrepentimiento. En el versículo 24, finalmente él dice, he pecado. Pero si comparamos este arrepentimiento de Saúl con la forma en la que el rey David se arrepintió capítulos después, ahí en segundo de Samuel capítulo 12, David también dijo, he pecado, pero hay una diferencia abismal entre el arrepentimiento de David y el arrepentimiento de Saúl. Porque realmente vemos que Saúl no está arrepentido.
Cuando David dijo, he pecado, lo dijo con un corazón arrepentido y Dios lo perdonó. Pero cuando Saúl lo dice, no hay un arrepentimiento genuino. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay un arrepentimiento genuino en Saúl? Porque él no está arrepentido por el pecado que hizo. Él está intentando encubrir su pecado. Él realmente ha demostrado, ha dicho que, que pecó porque ha sido descubierto. Tiene miedo a afrontar las consecuencias de su pecado. No le duele haber ofendido a Dios, le duele haber sido descubierto, le duele que las cosas estén saliendo mal. Y si pudiera deshacer las consecuencias, volvería a hacer lo mismo. ¿Cómo te sientes tú con tu pecado? Cuando has pecado delante de Dios, ¿sientes arrepentimiento o sientes remordimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? En el remordimiento, tú vas a tener miedo a afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Y probablemente te muestres muy triste y muy abnegado, pero es simplemente porque has sido descubierto. En el arrepentimiento verdadero, no tienes que esperar a ser descubierto para sentirte mal por lo que has hecho. Te sientes mal por lo que has hecho, confiesas lo que has hecho delante de Dios y dices, contra ti he pecado. Esa es la gran diferencia entre el arrepentimiento de David y el arrepentimiento de Saúl, y por lo cual el arrepentimiento de David fue aceptado y el de Saúl no. Entonces vemos a Saúl sintiendo una gran autocompasión por sí mismo, una gran tristeza por sí mismo, pero realmente no siente carga alguna por haber pecado contra Dios. Incluso mientras dice lo siento, todavía está buscando cuidar su propia imagen, su propia seguridad, echándole la culpa a los militares, escondiéndose en su falsa religiosidad. Se está autoengañando. Entonces el autoengaño es tan peligroso porque nos impide ver nuestro pecado con claridad y por lo tanto nos impide arrepentirnos de verdad. Saúl es el retrato de lo que nos pasa cuando dejamos que el pecado nuble nuestra visión, nuble nuestra vida. ¿Y cómo podemos escapar del engaño que destruyó a Saúl? ¿Estás de acuerdo que muchas veces nos arrepentimos mucho más como Saúl a arrepentirnos como lo hizo David? Entonces, ¿qué podemos hacer para escapar de este engaño, de este autoengaño en el que se encontraba Saúl? Y esta historia, ahí en Primero de Reyes, capítulo 15, nos da una pista. En el versículo 12 se nos dice que Samuel fue muy temprano a buscar a Saúl, pero alguien le informó lo siguiente. Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento en su honor. Este pequeño detalle dice muchísimo. Este detalle que se nos dice aquí en el versículo 12 dice mucho acerca del corazón de Saúl. Saúl empezó siendo pequeño a sus propios ojos, como dice el versículo 17. No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. No fue el Señor quien te ungió como el rey de Israel. Ese fue el inicio de Saúl. Un hombre que no se sentía merecedor, que sabía que no tenía lo necesario para ser rey, pero al que Dios por gracia lo levantó y lo puso como el rey de Israel. ¿Y qué pasó después? Saúl ya no quería vivir de la gracia de Dios, ya no quería depender de la gracia de Dios, ya no quería ser pequeño ante sus ojos. Así que intentó de muchas maneras hacerse grande por sus propios medios. Incluso se construyó un monumento a sí mismo. Así estaba ahora el ego y la arrogancia de Saúl, de humilde, arrogante y orgulloso. Se aferró a la imagen de sí mismo que debía proteger a toda costa, aunque eso lo llevara a desobedecer a Dios, aunque eso lo llevara a engañarse totalmente. Y esto no es algo exclusivo de Saúl, también esto nos pasa a ti y a mí. Cuando construimos nuestra identidad sobre cosas externas como nuestra apariencia, como nuestro trabajo, como nuestros logros, incluso por qué tan buenos o qué tan inteligentes son nuestros hijos, siempre vamos a intentar proteger eso que nos da la imagen que nos gusta aparentar delante de los demás, con todas nuestras fuerzas. Y cuando alguien amenaza esa autoimagen que tenemos, reaccionaremos con enojo, con negación, intentaremos justificar nuestras acciones. No podemos permitir que nada dañe ese monumento, ese altar que hemos construido para nosotros mismos.
Y claro, esto también se ve reflejado en nuestra vida espiritual. Empezamos a vernos a nosotros mismos como buenos cristianos, como personas maduras, como líderes espirituales. Y cuando se asoma la verdad incómoda de nuestro pecado, simplemente intentamos ignorar esa imagen, intentamos justificarnos o maquillar esa imagen con religiosidad falsa. Entonces, ¿cuál es la solución a esta condición? La respuesta está ahí mismo en el versículo 17. Aunque te creías que eras poca cosa, Saúl, el Señor te ungió como rey de Israel. Dios no eligió a Saúl por ser mejor a los demás, lo eligió por pura gracia. Y la solución al autoengaño es regresar una y otra vez a esa verdad. No soy valioso por lo que puedo hacer, sino que soy valioso por la gracia de Dios. Soy valioso porque Él me ha amado, soy valioso porque Él me ha elegido y soy valioso por lo que Él ha hecho por mí. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que en Jesucristo tenemos esa imagen del Dios que siendo grande se hizo pequeño, se humilló hasta la cruz. Él no construyó un monumento para sí mismo, en cambio se despojó de todo para que tú y yo, pecadores rotos y pequeños, fuéramos elevados a una nueva vida junto con Él. Pudiéramos ser herederos de la misma gloria que le corresponde al Hijo. Y ahora por medio de la muerte de Jesús podemos tener una identidad que no depende de nuestros logros, sino que depende de su amor. Él no toma prisioneros, Él libera, Él no mata, Él da vida. Él no se enriquece a costa de otros, sino que se empobreció para enriquecernos a ti y a mí. Y cuando entendemos eso, cuando eso en verdad nos llena, entonces nos daremos cuenta que ya no necesitaremos engañarnos a nosotros mismos. Ya no necesitamos esconder nuestras fallas delante de otras personas. Podemos abrir nuestro corazón delante de otros. Podemos incluso someternos ante la crítica, ante la evaluación, ante el consejo de personas a nuestro alrededor para que no nos autoengañemos. Hebreos 13, versículo 13 dice esto tan precioso y tan interesante que es de lo que hemos estado hablando en esta reflexión. Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y se endurezca. El pecado nos engaña y el pecado va a endurecer nuestros corazones. Pero el Evangelio nos da libertad para ser honestos. Y por eso tú y yo necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos hermanos y hermanas que nos ayuden a ver lo que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Que nos hablen con amor, pero que nos hablen también la verdad con claridad. Que nos recuerden quiénes somos en Cristo.